Carolla FM 105.1. Para ponerla todo el día. Es tu radio. Disfruta. Somos la radio con más anunciantes. 30 minutos de tanda no pueden equivocar el camino. Carolla FM. Me gusta la programación, me gusta el estilo. Somos tu radio, sabemos lo que te gusta. Carolla FM 105.1. Juntos somos tu compañía. Otoño 2021. Toro Azul, quesos con hongos, Roquefort, Cabrales, Gorgonzola, los quesos de autor que conquistaron al norte de Córdoba. Toro Azul, quesos con hongos, entrega a domicilio en la zona de Colonia Carolla, Jesús o María y Sinzacate. Pedilos por WhatsApp al 351 3 72 66 53 o también al 3575 40 79 83. Toro Azul, quesos con hongos, 351 3 72 66 53 o al 3575 40 79 83. La Voz del Museo, todos los miércoles de 12 a 12:30 horas por Carolla FM 105.1. El programa de la Estancia Jesuítica de Jesús María y de la Posta de Sinzacate, con la conducción de Carlos Ferreira. La Voz del Museo, la actualidad sobre los museos de Argentina y el mundo, todos los miércoles al mediodía por Carolla FM. Y así con fragmentos de la obertura de las bodas de Fígaro de Mozart se inicia, como siempre, como todos los miércoles al mediodía, por Carolla FM, La Voz del Museo. Y en este caso, nuestro programa número 11 de la segunda temporada y cumpliendo ya un año en el aire, pero habíamos empezado con un micro. Estamos cumpliendo un año en el aire. Y habíamos empezado con un micro y luego el director de la radio nos invitó a que, como el micro era muy exitoso, a hacer un programa y bueno, lo fuimos elaborando y estamos ya en la segunda temporada, programa número 11 de esta segunda temporada, La Voz del Museo por Carolla FM y retransmitida por FM Camino Real de Sinzacate y FM Libertador San Martín de Catamarca. Y contarles como siempre al principio de nuestro programa, primero agradecer los mensajes de toda la audiencia que nos sigue y de los que se van sumando, también decirles que tenemos estos meses muy especiales donde vamos a tener mucha actividad virtual. En el programa anterior habíamos comentado de algunos programas y cursos que se vienen y voy a pasar a repetirlos y también a contarles algunas novedades que tenemos en el canal de YouTube. En primer lugar, recordarles que este viernes es el segundo programa, la segunda clase, del curso de oratoria que hemos organizado entre la Estancia Jesuítica de Jesús María y el Instituto Argentino de Ceremonial y Relaciones Públicas. Es la segunda clase, pero si entran al Facebook de la estancia van a poder inscribirse de nuevo, porque si se perdieron la primera clase, pueden empezar en esta segunda y después recuperar la primera para tener la certificación. Así que muy recomendable, es un curso que dicta
Martín Andolfi, Rolando Martín Andolfi, un especialista ceremonialista y especialista en relaciones públicas chaqueño. Así que muy recomendable. Quienes han hecho el primer curso, la primera jornada, están realmente muy contentos. Es los viernes de 17 a 19 y este viernes va a ser la segunda clase. Pueden sumarse, inscríbanse y después recuperan la primera. También tenemos novedades del Congreso Provincial de Caminería Histórica, este 8º congreso que va a ser, espero que ya hayan anotado, yo estoy seguro que ya todos han anotado, el 8 y 9 de octubre, el 8º Congreso Provincial de Caminería Histórica, que va a tener la particularidad de que en mayo, junio, quizás en mayo, vamos a hacer un pre-congreso virtual donde vamos a explicar qué es la caminería histórica. Va a estar una mesa constituida, una mesa virtual, constituida por 3 historiadores que van a comentar qué es la caminería histórica. Va a durar solamente 2 horas, vamos a dar certificación y lo organizamos los mismos organizadores del 8º Congreso, pero va a ser como una antesala de este 8º Congreso Provincial de Caminería Histórica, 8 y 9 de octubre, modalidad mixta, virtual y presencial, organizado junto a instituciones provinciales, municipales y nuestra estancia de Jesús María y la posta de Sinzacate. Y fíjense ustedes que seguimos en este mundo virtual mientras estamos vacunando. Digo estamos porque es el gobierno el que está vacunando y bueno, esperamos que podamos volver a cierta normalidad en unos meses, pero decirles que mientras tanto nos podemos entretener y aprender con un montón de videos que están en nuestro canal de YouTube. Un montón no es una palabra muy académica que digamos, pero sí, con muchos videos que están en nuestro canal de YouTube. Miren, si ustedes entran a YouTube y de allí entran al canal Estancia Jesús María, van a ver un resumen del mes facundiano, que dura solamente 1 minuto. Van a ver una producción maravillosa que, fíjense ustedes, fue colgada hace 2 semanas y ya tiene 389 vistas. Es la producción que realizó Pamela Díaz Cantarelli junto al grupo de mujeres bailarinas, coreógrafas, que se llama Pasos Libres, y que Pamela Díaz Cantarelli con Pasos Libres hicieron este video homenaje al Día de la Zamba. Una belleza producción de la estancia jesuítica con nuestros equipos, y la verdad que ha sido algo muy, bueno, evidentemente muy aplaudido, porque tenemos 389 vistas ya en solo 2 semanas. Así que, bueno, bastante contentos, muy contentos, diría yo. Estamos en el museo con esta alianza que uno va haciendo con distintas entidades, distintos grupos, distintos colectivos, distintas instituciones de la ciudad y de las ciudades vecinas, para que utilicen y sepan que nuestros espacios son de uso público y que con los debidos cuidados podemos hacer producciones lindas como esta del Día de la Zamba de Pamela Díaz Cantarelli con las chicas de Pasos Libres. También tienen un video que dura 2 minutos 45 con un resumen de la noche de máscaras y mascarillas, el Festival Barroco. Miren, hace solo un mes que se colgó el documental del antiguo Camino Real del Norte de Córdoba, un documental que dura 26 minutos, completo, sobre el Camino Real, y que ya tiene en un mes 116 vistas. Y bueno, después está el maravilloso videíto de 6 minutos hecho con la Municipalidad de Sarmiento sobre los últimos días de Facundo Quiroga. Después hay conciertos y otras conferencias y los homenajes a María Elena Walsh. El documental de las tejas musleras, súper recomendable, un documental de 7 minutos, no llega a 7 minutos, sobre cómo se hacían las tejas musleras en el muslo de los esclavizados en nuestra estancia jesuítica. Así que en nuestro canal de YouTube, entrando a Estancia de Jesús María, van a poder disfrutar de todas estas producciones que valen la pena, porque no solo nos entretenemos, sino que además aprendemos.
Bien, y vamos al primer tema musical. Vamos al primer tema musical con lo que abrimos nuestro programa. Vamos a escuchar una belleza, una dulzura sinfónica que es la obertura de una ópera poco conocida de Vincenzo Bellini. Uno siempre habla de Norma, sus óperas conocidas. No, esta es la ópera I Montecchi e i Capuletti, basada en Romeo y Julieta. La obertura de I Montecchi e i Capuletti de Vincenzo Bellini. La voz del museo, todos los miércoles de 12 a 2:30 horas por Carolla FM 105.1.
La voz del museo, con la conducción de Carlos Ferreira. Todos los miércoles de 12 a 2:30 horas por Carolla FM 105.1. Escuchábamos la obertura de I Montecchi e i Capuletti de Vincenzo Bellini y tenemos del otro lado de la radio, miren, yo voy a mostrar para la gente que nos está siguiendo por vivo en Facebook la tapa y el libro de Carolina Carman, colega, historiadora y directora de un museo nacional. En este caso, Carolina es directora del Museo Roca. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Hola, Carlos, un gusto de conversar con vos, ¿cómo estás? Muy bien, y gracias por sumarte a La Voz del Museo. Y acá le estoy mostrando a la audiencia tu hermoso libro, que además lo publicó Prometeo Libros, con este tono marfil de páginas. Y bueno, un hermoso trabajo sobre los orígenes del Museo Histórico Nacional, que está muy bien documentado, ¿no? Contale a la audiencia un poco de este libro, Los orígenes del Museo Histórico Nacional, que lo escribiste mucho antes de ser directora del Museo Roca. Exacto, bueno, ante nada, gracias por la invitación, me encanta que un museo tenga un programa radial, me parece muy original. Y bueno, compartimos también no solo la gestión del museo, sino la investigación, eso está muy bueno. Y este libro, sí, efectivamente fue mi tesis de grado, que fue sobre la historia del Museo Histórico Nacional. En su momento, bueno, tuve la oportunidad de trabajar allí, de conocer un archivo increíble, que es el Archivo Carranza, que estaba poco explorado. Y a partir de allí, bueno, realicé una investigación sobre sus orígenes, sobre quiénes fueron los actores que participaron de su creación, sobre cómo se formaron las colecciones, cómo estos procesos dialogaron con la idea de educación patriótica, con acercar la historia patria a las nuevas generaciones y recuperar esos procesos de memoria por parte de una élite que se consideraba a sí misma patricia, ¿no? Una élite, una fracción intelectual, los hombres de letras, como se decía en la época, que además tenían como esta cosa de reafirmación de ser los descendientes de los hombres públicos del pasado. Así que un poco en esa línea fue la investigación, y la verdad que sí, la disfruté un montón, y bueno, hay mucho más para decir sobre la historia del Museo Histórico Nacional, y eso es lo bueno también de trabajar con estos temas, que siempre abren nuevas preguntas. Sí, ya vamos a entrevistar también al actual director del Museo Histórico Nacional, así que vamos, es un programa Carolina Carman, directora del Museo Roca, a quien estamos entrevistando. Te cuento que es un programa que, bueno, vamos, diríamos, mezclando un museo nacional, un museo provincial, un museo municipal, un museo privado, y así a medida todos los miércoles, para que la gente vaya teniendo un panorama de los museos de Argentina, ¿no? Así que, Caro, contanos qué es el Museo Roca, porque no es uno de los más conocidos de los museos nacionales. Bueno, buena pregunta. El Museo Roca es un museo que está en la ciudad de Buenos Aires, está ubicado frente al cementerio de la Recoleta. Para quienes hayan estado por allí, es una zona como bastante turística, de bastante movimiento cultural, pero tiene la peculiaridad de que es un museo que no funcionaba como tal, es decir, no funcionaba con una política de exposiciones y puertas abiertas en ese sentido, como uno imagina que debe ser un museo, hasta hace muy poquito tiempo. Y esto tiene que ver con una impronta fundacional que tuvo el museo en sus orígenes. El museo fue creado a comienzos de la década de 1960 por un señor que se llamó José Arce, que fue un gran médico cirujano, fue rector de la UBA, fue diplomático e historiador amateur, podríamos decir así, que es el que lleva al Estado Nacional la propuesta de creación de un museo dedicado al estudio y la divulgación de la trayectoria de Julio Argentino Roca, pero que no lo concibe como un museo, ¿no? Utiliza el concepto de museo en relación a esta idea de las musas inspiradoras o a ciertos centros de investigación, pero en rigor plantea que es más bien un instituto de investigación, no un museo con una línea de colecciones y exhibiciones. Entonces, esa paradoja de orígenes, digamos que funcionó durante muchas décadas, y por eso es que el museo hasta hace muy poquito no tenía como esta línea más como de exhibiciones, de políticas públicas. La casa es la casa de este médico, ¿no? La casa es una casa bellísima, es una casa entre racionalista y art déco. Sí, entre racionalista y art déco, sí. Hay discusión entre los arquitectos,
y es una casa construida en los años 30, como vos decís, como vivienda de José Arce y de su mujer, que se llamaba Amelia Bazán, y ellos además, bueno, esto es muy común en directores de museos, ¿verdad? Y conviven con el museo, siguen viviendo en la casa hasta la entrada a la década del 70, que es cuando mueren. Bueno, primero muere Arce a fines de los 60 y después muere su mujer, y ellos siguen viviendo en la planta alta de la vivienda, de la casa. ¿Y el museo que presenta? Bueno, mira, Carolina Carman, directora del Museo Roca, a quien estamos entrevistando, ya hay gente que saluda, Alfredo Ferrarazzi desde La Falda, José Luis Zampini, que felicita por la música, y dice, decile a Carolina que no asesinen el árbol al frente del museo. Dice, perdón, no escuché lo del árbol. Que no asesinen el árbol al frente del museo, va con onda, dice José Luis Zampini. Se ve que tiene un árbol grande adelante. Sí, no sé bien a qué árbol se referirá. O sea, el jardín del museo tiene algunos árboles que, digamos, son alcanfores mayormente, pero voy a volver a ver la vereda a ver a qué árbol se refiere, porque no recuerdo que es un árbol muy grande, pero bueno, voy a volver a mirar. Gracias por el dato. Después manda saludo Pamela Cantarelli, desde La Para, desde mi pueblo natal, está escuchando Noralí Rivero. Norma Aquino desde Balnearia, Marcela Baecli desde Balnearia, que dice que ha hecho varios cursos y charlas que organizan desde el Museo Roca. Así que si estás organizando algo, por favor, comentarle a la audiencia. Bueno, primero agradezco los saludos y quiero destacar que me encanta poder dialogar con gente de diferentes lugares de Córdoba, o sea, como esta cosa de este espíritu federal que siempre queremos desde los museos nacionales, me encanta, así que bueno, agradezco la escucha, los comentarios. Y sí, mira, la verdad que en este momento que la pandemia nos pone en una situación de haber tenido que volver a cerrar las puertas del museo, de todas maneras, como ustedes, como todos los museos nacionales, seguimos trabajando a través de nuestras redes, ofreciendo contenidos virtuales. En este momento, bueno, estamos con una línea nueva que se llama Colecciones en Foco, donde llevamos al público nuestras colecciones para poder pensarlas desde la historia social, ¿no? Como esto de llevar las colecciones no solo para contar cuestiones técnicas de los objetos, sino sobre todo para hablar sobre sus usos, sobre qué despiertan en los visitantes, ¿no? Como una línea como un poco diferente que por ahí pueda ser atractiva para dar a conocer nuestro patrimonio. Y habitualmente también hacemos muchos ciclos de entrevistas. Trabajamos con distintos contenidos, con talleres virtuales, a través de nuestras redes. Todo vinculado a la figura de Roca, a la época de la generación de los 80. Mira, está buena la pregunta. El museo tiene como dos grandes líneas de contenido. Por un lado, trabajamos todo lo que tiene que ver con la historia argentina entre 1880 y 1914, que es como el periodo de los gobiernos de Roca, pensando que además la figura de Roca es una figura absolutamente insoslayable, tan insoslayable como controversial para pensar la historia argentina. Y lo que hacemos, porque como no somos casa-museo, o sea, quiero decir, el museo está montado sobre una casa, pero no es la casa en la que vivió. No es la casa de Roca, claro. Entonces lo que hacemos es tomar la biografía para ponerla en diálogo con los contenidos del periodo, con los problemas de una época donde además hay tantísimos siempre para volver a explorar, y no tanto desde un enfoque biográfico. O sea, como que nuestra línea es esa, ¿no? Poner en diálogo esa historia argentina con esos procesos económicos de la expansión agroexportadora, la inmigración, la los ferrocarriles, ¿no? Los ferrocarriles tienen un lugar hiperprotagónico en nuestro museo porque es el gran periodo de expansión del ferrocarril en la Argentina, poniéndolo en diálogo con el roquismo y con la figura de Roca. 35 años dominando la política argentina, ¿no? ¿Qué te parece? Claro. Incluso tenemos algunos contenidos donde llevamos un poquito más atrás a la figura, porque bueno, sabemos que Roca además participa en todo ese proceso de la organización nacional como militar, o sea, su carrera militar es la que lo conduce a la política. Entonces también hemos explorado, por ejemplo, la cuestión de la guerra del Paraguay. Ahora estamos trabajando con un proyecto sobre el Colegio de Concepción del Uruguay. Bueno, hay como un montón. Claro, él es egresado de ese colegio urquicista, ¿no?
Exactamente. Claro, Roca y muchos de sus condiscípulos que después van a ser las figuras, o algunas de las figuras más relevantes de la generación del 80. Así que eso también es como un tema importante. Y la otra línea que te comentaba es la línea a la que llamamos el museo que fue casa, que ahí lo que hacemos es trabajar con las figuras de Arce y de Amelia Bazán. Estamos haciendo, por ejemplo, en este momento el desarrollo de un documental, de un audiovisual, que es una biografía de José Arce, y exploramos también la historia del museo. A nosotros nos interesa mucho como trabajar y llevarle al público el conocimiento de la historia de la institución, porque muchas veces, Carlos, vos lo sabes bien, las propias historias institucionales quedan un poquito invisibilizadas en los museos. Sí, sí. Entonces también nos interesa esto, ¿no? Como poder poner en proyectos culturales, en palabras, bueno, ¿qué es este lugar? ¿Por qué es un museo? ¿Cuáles fueron los sentidos con que esta institución fue creada y se fue transformando? Y contanos en qué consiste la colección, porque vos dijiste que al principio era más Centro de Estudios Históricos, que en los últimos años han logrado que la palabra museo que está en el nombre tenga más participación, esa palabra, en las políticas del museo. ¿En qué consiste la colección del Museo Roca? Estamos entrevistando a Carolina Carman, directora del Museo Roca, uno de los museos nacionales que dependen del Ministerio de Cultura. Bueno, Carlos, la colección es una colección muy importante en lo que son los archivos documentales. Tenemos fondos de mucho valor, sobre todo el Fondo Rivas, bueno, ahora se incorporó el Fondo Racedo, el Fondo Roca y el Arce. Los que están vinculados con la figura de Roca, digamos, tienen como mucho interés para estudiar todo lo que es la política de fronteras, cuestiones, digamos, vinculadas con los gobiernos, con correspondencia privada, etcétera. Tenemos increíbles álbumes fotográficos, álbumes de escuelas, álbumes de la cárcel de Ushuaia. Tenemos los álbumes de la llamada, entre comillas, conquista del desierto de Pozo y Encini Moreno, que son muy consultados, de manera que ese patrimonio es muy interesante. Después, el patrimonio más bien de bienes culturales, de objetos, es muy acotado, es muy pequeño, y esto tiene que ver con esta tradición, entre comillas, de un museo que no se concebía como tal. Claro. Entonces, es una colección muy chiquita que tiene algunas piezas muy interesantes, pero que es muy chiquita. Entonces, lo que nosotros hacemos es como tratar de explotarla mucho, de sacarle mucho provecho a eso poquito que tenemos. Y bueno, en ese sentido está bueno pensar propuestas museográficas en donde a lo mejor se trabaje con pocos objetos, pero se puedan explorar mucho los sentidos de esos pocos objetos y ponerlos en escena, ¿no? Es un poco la apuesta del Museo Roca. Qué desafío, porque, bueno, un museo con pocos objetos, aunque decís que tenés un buen archivo, pero bueno, como vos decís hoy en la museología, el objeto no es el principal actor de un museo, aunque los museos conservamos objetos y tampoco tenemos que perder, ¿no?, ese norte. Seguro, bueno, viste que hay como todo un cambio de paradigma que podríamos utilizarlo como el pasaje del objeto al sujeto, ¿no?, en el protagonista del museo, pero como vos bien decís, también las colecciones deben ocupar un lugar protagónico, ser estudiadas, ser exhibidas, así que trabajamos en ese desafío. No te digo que no nos gustaría tener una colección mayor, claro. Pero eso no nos impide armar proyectos interesantes, y además también recurrimos mucho a la solidaridad entre museos, y por eso hemos recibido muchos préstamos que nos han permitido como, bueno, ampliar las narrativas que el museo ofrece. Y también tenemos una pequeña colección de mobiliario Art Deco que perteneció a la casa de Arce y de Amelia Bazán, y también, digamos, bueno, varios de esos muebles están en exhibición. Carolina, y Julio Argentino Roca, 35 años dominando desde 1879 hasta su muerte, dominando la historia argentina, incluso, bueno, aquí en Córdoba vos sabés que familiarmente tenía mucho que ver con Córdoba y con Jesús María, Cochingas, esta zona, ¿no?, aquí en el norte de Córdoba. La pregunta es, ¿qué costumbre que tenemos los argentinos de mirar siempre con un solo ojo, el ojo bueno o el ojo malo, a estos personajes tan complejos, ¿no?, como
como Rosas, como Sarmiento, como Urquiza, como Roca, donde es o lo mirás de una forma o de otra sin contextualizarlos ni estudiar tampoco el momento que les tocó vivir. Sí, la verdad es que es un gran desafío que tenemos no solo como historiadores, sino sobre todo como gestores culturales, ¿no? En cuanto a las políticas educativas de los museos, el poder pensar el pasado desarmando los discursos, digamos, más tradicionales, sin lugar a dudas, pero también evitando las miradas anacrónicas o maniqueas sobre ese pasado, ¿no? Creo que un poco a eso apunta tu pregunta. Y la realidad es que sí, que la figura de Roca, sin dudas, es una figura muy controversial, pero que al mismo tiempo debe ser puesta permanentemente en contexto, ¿no? De hecho, fíjate que como los debates historiográficos también van cambiando con los contextos históricos, sociales y políticos, es muy interesante ver cómo durante gran parte del siglo XX la figura de Roca fue construida como prócer, pero además, para aquellos que la criticaban, supongamos los sectores que venían como más del radicalismo, la crítica al roquismo estaba asociada al tema del régimen oligárquico, que imposibilitaba en la época el desarrollo de una república democrática plena, ¿no? La crítica estaba focalizada en ese punto y en la concentración económica que sucede en ese periodo. Pero la crítica después de los 80 se torna hacia otra zona, que es la cuestión de las fronteras, ¿no? Y obviamente hay un montón de cuestiones súper interesantes que surgen de la historiografía de fronteras, de los reclamos y las protestas de los descendientes de pueblos originarios. Todo eso es muy atendible y nosotros trabajamos con esos contenidos también desde el museo en distintos proyectos. Pero también nos parece importante comprender que todo ese proceso es parte de la expansión y consolidación del Estado Nacional argentino, y que son procesos que deben comprenderse, no digo justificarse en su totalidad, pero sí ser comprendidos en ese contexto, ¿no es cierto? O sea, esa campaña mal llamada El Desierto, además, no es un invento o una fotografía aislada del roquismo, es la culminación de un proceso de relación del Estado Nacional o la sociedad hispano-criolla antes, sí, que empieza en 1823 con la primera campaña de Rodríguez, o sea, desde 1823 hasta 1879, como vos decís. O de antes. O de antes, si se quiere, desde el siglo XVIII, ¿no? Pero diríamos a nivel de un estado que se estaba formando, como el estado de la provincia de Buenos Aires, en 1823 esa campaña que termina fundando Tandil, da pie a una serie de campañas en las constantes hasta 1879. Por eso, nosotros tratamos de entenderlo como un proceso de largo plazo que se explica por diferentes razones de por qué tiene esa culminación en 1879, ¿no? Obviamente también hay que hablar del día después, porque bueno, las consecuencias de la campaña fueron brutales, fueron de una profunda desestructuración para los pueblos indígenas, pero entender también que estamos hablando de la lógica de un Estado nacional que pretende conquistar territorios, afianzar soberanía, y eso también tiene que estar en la discusión, porque al tiempo, digamos, ese Estado Nacional argentino, que además establece la campaña al desierto como una ley del Congreso Nacional, eso es importante, es el mismo Estado que también está creando la ley 1420 de educación gratuita y obligatoria, que está expandiendo la red ferroviaria, que también está favoreciendo los procesos de concentración económica. Entonces, creo que la única manera de pensar el pasado críticamente es abrir la discusión y plantear el abanico de problemas sin caer en posturas maniqueístas, ¿no? Claro. Maniqueas y poco abiertas a la reflexión. Me parece que y además la campaña del desierto no culminó allí, porque después quedó la Patagonia Austral y quedó el Chaco, ¿no? O sea que también se siguió haciendo, diríamos, este genocidio, esta expulsión de los indígenas continuó después, muchísimas décadas. Sí, está la campaña del Chaco, sí, la categoría de genocidio es una categoría que está en discusión, pero también está bueno siempre como abrir el debate. Y bueno, ustedes también en Córdoba también tienen una interesante historia de fronteras, ¿no? O sea, la historia de fronteras recorre esa construcción del Estado argentino,
Y me parece que está bueno pensarlo en esos términos, y nosotros nos tratamos de meter, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando se derribó el monumento al rock en Río Gallegos, bueno, dimos la discusión, dijimos qué está pasando con esto. Está bueno relacionar siempre esos pasados con las lecturas y las cuestiones que nos atraviesan en el presente. Me parece que ahí los museos tenemos un rol para cumplir. No es fácil, sobre todo cuando nos tocan figuras tan controversiales, pero me parece que es un camino para explorar. Seguramente. Bueno, Carolina Carman, directora del Museo Roca, Instituto de Investigaciones Históricas, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, museo hermano de los dos museos nacionales que conforman este programa, la Estancia Jesús María y la Posta de Sinzacate. Nosotros te agradecemos muchísimo porque la verdad que ha sido muy clara y siempre la audiencia escribe diciendo que después de las entrevistas dan ganas de ir a visitar estos museos. Bueno, Carlos, muchas gracias. La verdad que te felicito por todo el trabajo que hacen en el museo, por la radio, y muchas gracias a la audiencia. Me encanta poder establecer esta conversación. Y bueno, cuando vengan a Buenos Aires, los esperamos con mucho gusto en el Museo Roca. Ojalá que pronto podamos reabrir las puertas, que mejore la situación sanitaria y podamos reabrir. Ojalá que sí, pero no te despidas porque nosotros te despedimos a vos, Carolina, porque siempre despedimos a nuestros entrevistados con un tango. Espero que te guste el tango, si no lo vas a tener que escuchar igual. Me encanta y también lo trabajamos sobre la Guardia Vieja en el museo. Ah, bueno, buenísimo. Entonces vamos a escuchar y despedimos a Carolina Carman, directora del Museo Roca, con un tangazo Desencuentro por Aníbal Troilo y la voz de Rufino. Gracias, Carolina, gracias a toda la audiencia. Desencuentro. La voz del museo, todos los miércoles de 12 a 12:30 horas por Carolla FM 105.1. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Que el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Que desencuentro, si hasta Dios está lejano, temblás por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en el corso a contramano, un grupí trampió Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y la moral, qué estupidez. Por eso es tu total fracaso de vivir. Ni el tiro del final te va a salir.
La Voz del Museo, con la conducción de Carlos Ferreira. Todos los miércoles de 12 a 2:30 horas por Carolla FM 105.1. Toro Azul, quesos con hongos, Roquefort, Cabrales, Gorgonzola. Los quesos de autor que conquistaron al norte de Córdoba. Toro Azul, quesos con hongos. Entrega a domicilio en la zona de Colonia Carolla, Jesús María y Sinzacate. Pedilos por WhatsApp al 351 372 66 53 o también al 3575 40 79 83. Toro Azul, quesos con hongos, 351 372 66 53 o al 3575 40 79 83. La Voz del Museo, todos los miércoles de 12 a 2:30 horas por Carolla FM 105.1. El programa de la Estancia Jesuítica de Jesús María y de la Posta de Sinzacate, con la conducción de Carlos Ferreira. La Voz del Museo, la actualidad sobre los museos de Argentina y el mundo, todos los miércoles al mediodía por Carolla FM. Es compartir tu música. Carolla FM 105.1.